Bueno, damas y caballeros, no es oficial, aunque sí oficioso, que Joao Félix desembarcará en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo por una cantidad de en torno a 50 millones de euros. Quiero hacer un análisis de lo que ha sido la carrera de Joao, el que se presuponía que iba a ser el sustituto natural de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y que a sus 25 años ya decide marcharse a una liga menor fuera de la competición europea. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes una vez más. Segundo vídeo del día, iba a decir segundo día del vídeo. Ahí se me lengua la traba. Vamos a hablar del caso de Joao Félix, futbolista portugués que destacó en 2019 en el Benfica, que asombró a toda Europa con sus prestaciones, sobre todo en la Liga de Campeones, y un jugador que tiene un talento descomunal. Eso hay que dejarlo claro. Joao Félix es un jugadorazo. Es un futbolista que tiene la capacidad de desbordar como casi nadie en el mundo del fútbol actual y que tiene una visión de juego y unas condiciones para ser el mejor jugador del mundo, vamos, increíble. ¿Cuál es el problema de Joao Félix? Que tiene un ego más grande que su talento. Es un jugador que tiene una vagueza, no sé si esa palabra está bien dicho, es más vago, vamos a dejarlo claro, que bueno. Y es un tipo que considero que ha estado muy mal asesorado durante toda su carrera. Y quiero explicarme en este contexto. Joao Félix fue un jugador que destacó en el Benfica y destacó principalmente porque el Benfica jugaba para él, en torno a su figura. Joao Félix era un jugador que no tenía mucho sacrificio defensivo en el Benfica. Era un jugador que estaba por pulir, obviamente. Era un chico de 19 años que tenía la capacidad de desbordar y generar un impacto ofensivo para su equipo diferencial. Un jugador que necesitaba de un entorno que le beneficiase sus características en base a jugar para él, que él fuera el protagonista. Un jugador que vio cómo el Atlético de Madrid pagaba en 2019 la friolera de 127 millones de euros por él. Y para mí esto fue un error, porque sales de un Benfica que juega para ti, en el cual no se te exige nada defensivamente, que tampoco se trata de eso, a ir a un Atlético de Madrid que se caracteriza, sobre todo su entrenador, por exigir a todos correr hacia atrás antes que generar juego. El Cholo, antes que tú ponerte a crear a nivel ofensivo, te pide un sacrificio defensivo. Joao Félix nunca encontró su lugar en el Atlético de Madrid. ¿Por qué? En primer lugar, porque las características de este equipo no le beneficiaban las suyas, porque no se entendió con el Cholo y porque me da la sensación de que los consejos o las enseñanzas que pretendía darle el Cholo, él se los tomaba como un ataque personal. Al fin y al cabo, ha demostrado durante estos años que es un tipo con una madurez muy corta. Entonces, él no supo cómo captar o cómo interiorizar todo aquello que Simeone pretendía obtener de él y se lo tomó a nivel personal y pensaba que Simeone le tenía animadversión. Se lo tomó de esa forma. Simeone lo intentó y el jugador nunca dio el paso hacia el frente para convertirse en la referencia del Atlético de Madrid. Finalmente, y después de que Simeone se cansó de él, tuvo un primer paso por el Chelsea que fue, pues, como se han caracterizado sus pasos por todos los sitios en los que ha estado, llega, hace 2 partidos buenísimos, marca un gol en el primer partido, todo el mundo se ilusiona y después todo es cuesta abajo. El Chelsea en su momento no quiso ejecutar ningún tipo de opción de compra, o si no me equivoco, el Atlético lo cedió sin opción de compra porque pensaba recuperarlo, y cuando volvió al Atlético de Madrid, Joao dio unas declaraciones que desde mi punto de vista estuvieron bastante fuera de lugar. Que su sueño era jugar en el FC Barcelona, que quería hacer todo lo posible por jugar en el Barça. Activó la maquinaria. Imagino que
asesorado por Jorge Méndez. En el Fútbol Club Barcelona con Xavi, igual. Empezó, todo el mundo, wow, maravilloso, Joao Félix. 2 partidos buenos hizo en el Fútbol Club Barcelona. La ida y la vuelta contra el Atlético de Madrid. Si Joao Félix jugase como jugó contra el Atlético de Madrid, y contra el Oporto también en Champions, jugase de esa forma, es que todos los partidos es que sería top 3 del mundo. El problema es que Joao Félix es un futbolista que con muy buenas condiciones no sabe jugar al fútbol. Porque Joao Félix tiene desborde, pues te tira un caño en el medio del campo, pero es que el fútbol profesional no es eso. O sea, el hecho de que tú te vayas de 2 o de 3, des un pase atrás, o que en el centro del campo retengas el balón, hagas una lambreta, una bicicleta, tires un caño, eso no es fútbol. Eso es freestyle y de eso están llenas las canchas y los estadios de fútbol de barrios de Brasil. Pero el que llega lejos no es ese jugador. Joao Félix es un jugador inconsistente, un jugador con muy poco sacrificio defensivo. Hay un partido en el FC Barcelona que no me acuerdo contra qué equipo fue, que la actitud fue lamentable. Perdió 2 balones, ni se interesó por recuperarlos y acabaron en sendos goles en contra para el Barça. Y obviamente nadie apostó por él. Joan Laporta sí quería que se quedase porque es un enamorado del jugador, pero el FC Barcelona nunca estuvo dispuesto a pagar lo que el Atlético de Madrid pretendía obtener por este jugador. El Chelsea, que ya sabemos que lleva unas temporadas desde que llegó Todd Boehly haciendo fichajes a troche y moche, decidió pagar 50 millones de euros para quitárselo al Atlético de Madrid, para el Atlético de Madrid por fin quitarse ese lastre de encima. Y otra vez, pinchazo al globo. Llegó, muy buen gol, primer partido, dejó de contar con Enzo Maresca, que prefirió dotar de equilibrio y de fuerza al equipo. Obviamente, si tú comparas el jugador que juega en el puesto de Joao Félix en el Chelsea, que es Cole Palmer, con el actual Joao Félix, es que no hay color. Porque Cole Palmer es un líder, porque es un tipo que asiste, que marca y que defiende también. Entonces, no vas a quitar eso para poner un tipo que te va a hacer 2 bicicletas y un gol cada 7 partidos. A partir de ahí, pues, se le buscó salida al bueno de Joao, se fue al Milan, al equipo del cual uno de sus ídolos es Historia, que es Kaká. De hecho, se le bautizó como el nuevo Kaká cuando salió. Y en el Milan igual. Estuvo con Sergio Conceição, si no me parece. Inició también de maravilla. Primer gol, primer partido gol, asistencia. Para abajo. Porque siempre ha seguido el mismo patrón. Es un jugador que, insisto, tiene las cualidades, tiene las características para triunfar. Pero en esta vida, en todos los aspectos, si tu ego es más grande que tu talento y sobre todo que tu ambición para superarte, te quedas estancado. Y te quedas por detrás de otros que tienen la humildad suficiente como para trabajar duro y asumir que pueden mejorar. De hecho, hay una imagen muy icónica en un descanso de un partido del Milan, no me acuerdo ante qué equipo, que Kyle Walker, jugador inglés que estuvo cedido por parte del Manchester City en el Milan esta temporada, le dijo: pase el puto balón, que no eres Messi. Aquí nadie es Messi. Pasa el balón. Porque yo a lo que se estaba dedicando era hacer su show personal. Estaba dedicándose a hacer aquí su espectáculo para inflar su ego. Para él hacerse ver que vale, sin jugar en equipo. Y ese es el principal problema de este jugador. Un jugador que no ha aprendido a jugar en equipo, que no se ha adaptado al fútbol de hoy en día, que no ha sabido progresar, que se ha estancado clarísimamente y que con 25 años y tras valorar seriamente volver al Benfica y decirlo él, que lo que tenía más sentido en su carrera era volver a Benfica, que quería volver a casa para recuperar sensaciones, decide aceptar la oferta del Al Nassr. Tengo que hacer un inciso aquí porque mucha gente está criticando a Joao por irse al Al Nassr. Yo no critico a Joao por irse al Al Nassr. Porque yo considero que cada uno puede hacer con su carrera lo que quiera y yo nunca voy a criticar a un futbolista que juegue por dinero. Nunca. Me parece absurdo criticar a un futbolista que juegue por dinero. Siempre y cuando deje claro que juega por dinero. Yo sé que el sueño de Joao no era ir al Al Nassr. Ni Joao ni de nadie. Entonces, eso para mí no es criticable. Lo que sí que creo que es criticable es el haber ilusionado a la afición del Benfica, siendo tú canterano del Benfica, siendo tú benfiquista con tu vuelta y que decidas
dar ese volantazo. Escúchame, en el Benfica le iba a cobrar 3 millones de euros por temporada y en el Al Nassr 35. Yo creo que la mayoría daríamos el volantazo. Pero aún así es comprensible que la afición se sienta decepcionada con él. ¿En qué punto queda la carrera de Joao Félix ahora? Pues veremos cuál es su ambición. Puede volver a Europa. Han habido jugadores que se han ido a Arabia, han durado 2 ratos y han vuelto a Europa. Claro que puede volver. Es joven aún. Pero está claro que su carrera ahora mismo está en un punto muy bajo, que es un jugador que no ha tenido ningún tipo de lesión grave como para que ese rendimiento en base a sus capacidades no lo haya mostrado y que lo único que le ha afectado, insisto, son las malas decisiones que ha tomado, porque cuando despuntó, lo lógico no era ir al Atlético de Madrid. Después, lo lógico no era ir al Chelsea. Llegas al FC Barcelona y tampoco te revelas como para demostrar que puedes quedarte. Y después vuelves al Chelsea o al Milan. Yo estoy seguro de que Joao seguramente habría querido volver al Benfica. Pero obviamente el dinero y las personas que lo asesoran pues mandan por encima de su propia voluntad. Yo dudo en su momento que Joao hubiese querido ir al Atlético. Es una cosa que dudo. Y tuvo ofertas de otros equipos que probablemente, quién sabe, nunca se sabe, le habrían dado la posibilidad de desarrollar su carrera de otra forma. Pero aún así, cada uno es dueño de sus decisiones. Tampoco siento pena, porque al fin y al cabo es una persona que tiene la vida resuelta a nivel económica, aunque no todo es eso. Pero es triste el ver a alguien con su capacidad no mostrar todo aquello que tiene. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Como siempre, te invito a que le des like. Like. Hay que darle al like. Todo el mundo a darle al like. Activa la campana de notificaciones para estar atento a todas las novedades. Wojtek Czerna. Y nos vemos en un próximo vídeo.